Y acá planteo algunos ejemplos con una tasa de cambio menor a 1. Por ejemplo, miren este ejemplo de acá. Te lo van a dar así, en un lenguaje coloquial, ¿no? Te dicen la potencia de una antena de radiofonía, una antena esa de telefonía celular que ponen cada, no sé, cada 2 kilómetros, no sé, hay una antena, o 500 metros, no sé, es de 500.000, de 15.000 watts. Esa es la potencia, 15.000 watts. Y va cayendo a la mitad por cada kilómetro que uno se aleje de la antena. Mientras más lejos de la antena está, te fallan las comunicaciones. Por eso ahora cada vez estamos más lejos de las antenas, de todas las antenas. Bueno, entonces 15.000 watts es la potencia inicial, el valor de la constante K. O sea, en X igual 0, me alejé 0 kilómetros, en X igual 0, 1 medio a la 0,1 por 15.000, 15.000. Esa es la potencia máxima de la antena. Acá vamos a tener una exponencial decreciente, ¿cierto? Y dice que va cayendo a la mitad por cada kilómetro. Entonces, un medio es la razón de cambio, la mitad. Esa es la razón de cambio. A la mitad por cada kilómetro. Entonces, estoy a 1 kilómetro de la antena, no hice la tabla de valores, pero si ustedes quieren hacerla, la hacen o no. Se ubican, hagamos una mini tabla de valores acá. Vamos a hacer la tabla de valores. X sería el número de kilómetros que estoy de la antena. Si estoy a 0 kilómetros de la antena, al lado de la antena, 1 medio a la 0,1 por 15.000 watts. Tengo la potencia ahí. A 1 kilómetro de la antena, 1 medio a la 1, 1 medio. 1 medio por 15.000, tengo la mitad de la potencia, 7.500. A 2 kilómetros, 1 medio a la 2, 1 cuarto. ¿O no? 1 cuarto es dividido 4, ¿o no? Dividido 4, 15.000 dividido 4, es obvio que me va a dar la mitad de lo que era antes, o sea, 3.750, ¿o no? Y cada vez que vos aumentás 1 kilómetro, tenés que dividir por 2 lo que tenías antes. O sea, la potencia no te va a terminar cayendo a 0 nunca, pero se va a ir asintóticamente disminuyendo a 0. O sea, es una función decreciente que se va a acercar a 0. O sea, supuestamente si estoy a 1.000 kilómetros de la antena, la potencia no sería 0, pero es tan chiquita que no me voy a poder hablar con nadie. Se ubican. Ahí tenemos un ejemplo de una potencia decreciente, una función exponencial decreciente aplicada no a la biología en este caso, sino a la radiofonía o a las ondas de radio, a las ondas de telefonía. Otro ejemplo de función decreciente. Miren, acá la radiación atómica, una peligrosa radiación, no le puse las unidades, no importa, una peligrosa radiación atómica va disminuyendo por absorción a lo largo del espesor de una pared de plomo. ¿Vieron? Por ejemplo, en Chernobyl, que hubo el desastre ese, han tenido que hacer un sarcófago, no lo han hecho de plomo, porque al principio habrá una pared de plomo, pero después lo han hecho de cemento y qué sé yo, pero básicamente el plomo es muy usado todos los expertos, digamos, los que estudian rayos X, los que sacan rayos X, tienen un delantal de plomo, como están todo el día al lado de la máquina, uno se va a sacar una radiografía, no te pasa nada, ¿viste? Pero tampoco te puede estar sacando 10 radiografías por día durante 5 años, porque no sé lo que te pasa o no. O sea, son dañinos para el organismo el rayo X. Pero bueno, la gente que trabaja ahí tiene unos delantales con una capita así de plomo para protegerse de las radiaciones. Bueno, te decía, acá tenemos algo parecido. Dice que cayendo la radiación, ¿no?, a la cuarta parte del valor inicial de 8.500, o sea que 8.500 es el valor inicial, bueno, a la cuarta parte de 8.500, que es el valor inicial, por cada centímetro de espesor de la pared. Entonces esto es muy característico, lo van a estudiar cuando vayan a la facultad, a lo mejor si estudian ingeniería o electrónica y demás, van a ver cómo la radiación va decreciendo, porque se va absorbiendo la radiación de rayos X o la radiación de lo que sea, se va absorbiendo y a medida que pasa la longitud, en este caso no sería el tiempo, sino sería X, los centímetros de la longitud de la pared, del espesor de la pared de plomo, te va disminuyendo. Y acá tenés la forma, ¿o no? Así que ahí tenés otro ejemplo de función exponencial, en este caso decreciente, ¿no? Entonces, 8.500 por 1/4 a la X. Y X serían los centímetros del espesor de la pared. A medida que va pasando más y más centímetros, se va absorbiendo más y más la radiación. Pero al final algo hay. O sea, por más grande que haga la pared, alguna radiación residual va a haber, pero nosotros podemos aguantar una radiación baja. Hay un umbral que está establecido como peligroso, pero por ahí estamos soportando radiaciones a niveles ínfimos o no peligrosas, supuestamente. Entonces ahí tenemos la constante K, radiación inicial, no le puse la unidad ni nada, y tenemos la tasa de cambio, 1/4, cayendo a la cuarta parte por cada centímetro.
y X sería los centímetros. ¿Se ubican? Y acá X son los kilómetros. No importa, es lo de ejemplo, la antena, pero siempre tenés una tasa inicial y una razón de cambio. Ya la razón de cambio mayor a cero, se duplica, se triplica, se quintuplica, como hicimos con las bacterias, ejemplo biológico, o se reduce a la mitad o se reduce a la cuarta parte, con ejemplos de la radiación, que son exponenciales decrecientes, con ejemplo de la potencia de una antena, que también es un exponencial decreciente. ¿Se ubican? Voy a agregar una cosa más. De ejemplo de depreciación, también exponencial decreciente. La depreciación, a lo mejor lo han visto los que estudian ciencias económicas y lo pueden tomar aunque uno estudie ingeniería, aunque uno estudie ciencia agraria, a nivel pre, te pueden dar un ejemplo de función exponencial decreciente y aparece. Muchos de estos problemas están en la guía de matemáticas de ciencias agrarias, donde juegan bastante con la función exponencial, te dan un problema y vos tenés que construir la función. No te dan la función matemáticamente, pero te dan un problema. En los problemas de orientación económica, el valor inicial de un bien, por ejemplo, de un automóvil, supongamos que valga $10.000. Lo pongo en dólares porque si lo ponemos en pesos ya es una locura esto, ¿o no? $10.000. Ese es el valor inicial. Siempre la constante cae el valor inicial. Pero a medida que pasan los años de uso del mismo, del automóvil, su valor se va depreciando, va perdiendo valor por el uso, ¿no? Y si no, por el paso del tiempo, si lo tenés en el garaje 10 años, también se te deprecia, ¿o no? Perdiendo el 15% del valor en cada año, por ejemplo, supongamos, ¿no? No sé si es así realmente o no, pero supongamos que pierda el 15% del valor en cada año. Su valor al cabo de T años o en el año T será, y ahí tenés que armar la función. Bueno, como estamos empezando, la armé yo, pero en definitiva ahora van a ser ejercicios donde la van a tener que armar ustedes, ¿o no? Y fíjense cómo es la tasa de cambio. La tasa de cambio no es 15, cuando uno dice 15%, uno puede razonar 15 por cada 100, por 100, por ciento, o 15 por cada 100, es como el por de la física, metro por segundo, es una razón, tasa de cambio, razón de cambio, división, ¿o no? No es 15 multiplicado por 100. Es 15 dividido 100, bueno, y 15 dividido 100 es 0,15, pero esa es la depreciación. 15 dividido 100, 0,15. Pero el valor del bien no es la depreciación. Yo quiero escribir la fórmula del valor en el año T, en función del tiempo, ¿no? No cuánto pierde de valor. Entonces, por eso es que la tasa de cambio no es 15%, sino 85%, porque perdiste el 15% del valor, pero el valor B en ese instante T igual a un año, es el 85% restante que no perdiste. No sé si me explico. Perdiste el 15, pero te queda el 85. Por eso hay que razonar, o sea, no es tan lineal como de pronto me dan 15% y le meto 0,15 así a tontas y a locas a la base de la función exponencial A. ¿Se ubican? A la razón de cambio. Hay que razonar. Entonces ahí tenés la fórmula. El valor del automóvil es $10.000 por 0,85 elevado a la T. Entonces ahora voy a agarrar y voy a hacer una tabla de valores. Y me voy a hacer una mini tabla de valores a ver qué es lo que le está ocurriendo a ese auto desde que lo compré y empezó a pasar el tiempo. Entonces, acá estaría en la abscisa, que es el tiempo, los años, medido en años nada más. Y acá está la ordenada, que es el valor del bien. En T igual 0, lo saqué del concesionario, $10.000. ¿Sí o no? Pongámoslo en dólares. Pasó un año, y bueno, 0,85 a la 1 es 0,85 por 10.000, y bueno, 8.500, ¿o no? Perdió el 15% de su valor. $1.500 perdió, ¿o no? Vamos a verificar, a ver si estamos haciendo la cosa bien. 10.000 por 0,85, 8.500. Pasa otro año más, en T igual 2, al segundo año, no pierde otros 1.500. No es que pierde linealmente, pierde exponencialmente el 15% de eso. O sea, al 8.500 hay que multiplicarlo por 0,85 de nuevo. Y va a pasar a valer $7.225 el auto, ¿o no? Entonces es como si reemplazara acá sería 0,85 al cuadrado, ¿o no? Entonces, conceptualmente, es como decir que el valor del bien, el valor del auto es $10.000, que es el valor inicial, por 0,85 o por 85%, es lo que se depreció el primer año. Pasó el primer año y ahora vale este paréntesis, el auto. Vale.
En el segundo año va a caer otro 15% del valor que tenía en ese momento, no del inicial, de los 8.500, el 15%. O sea que al segundo año el valor del auto va a ser 10.000 por 0,85 al cuadrado, porque es esto por esto por esto. Ya los paréntesis no juegan ningún rol acá matemáticamente, porque no hay que hacer ninguna distributiva, nada, es esto por esto, ¿o no? Entonces es lo mismo que decir eso, se ubican. Y en el tercer año va a caer un 15% del valor que tenía antes, ¿o no? El año anterior. Entonces, cada año pierde el 15% del valor que va teniendo. ¿Eh? Hagamos, bueno, y de esa manera, bueno, acá te pregunta qué pasa a los 7 años. ¿Cuánto vale a los 7 años? Bueno, a los 7 años hay que agarrar y reemplazarte por 7, ¿o no? O sea, es un juego de niño a la hora de responder la pregunta, ¿o no? 10.000, que es el valor inicial, por la tasa de cambio, que sería 0,85, ¿no? O sea, cada año le va quedando el 85% del total. Por eso esta base es menor a 1, ¿no? A las 7. Y bueno, eso calculadora, ¿o no? Nunca va a valer 0 el auto, ¿o no? Claro, por supuesto que hay un concepto que nosotros no lo aplicamos, pero que es el concepto económico, de contable, de la profesora de contabilidad, no, que a lo mejor te dice que a los 5 años ya valor de chatarra, 5 años, 10 años, pero yo tengo un auto y no es chatarra y es del 2011, así que no me vengan ahí que el valor de chatarra, ¿no? 0,85 a las 7, ¿o no? Y te va a dar 3.200. Bueno, a los 7 años vale 3.205 dólares. Y bueno, 3.206, redondeando al entero más cercano. Ahí lo anoté. ¿Se ubican? Entonces vos tenés un bien que se te va despreciando exponencialmente. Así que hay un bonito ejemplo ahora de orientación económica de una función exponencial decreciente. ¿Se ubican? O sea que la función exponencial son muy usadas, tanto creciente como decreciente, en la biología, en la física, en las radiaciones, en la depreciación de un bien, en ese caso siempre decreciente, porque en función del número de años es el precio del bien, ¿no? Que va decayendo. ¿Se dan cuenta? Nunca va a valer 0, nunca va a valer 0, porque se va haciendo asintótica al eje de los tiempos. Ese es un ejemplo lindo para ver la depreciación, ¿o no? Por lo menos a nivel matemático, y no me voy a meter mucho a los conceptos contables que pueda tener alguna acepción muy particular de las ciencias económicas, no me voy a meter.